decirles que hoy vamos a llevar a cabo uno de los actos más hermosos y más importantes de los que en la Academia podemos hacer, que es la recepción de un nuevo académico. En este caso, se unen en él, pues aparte de sus indiscutibles méritos numerosísimos y que ustedes han podido conocer porque le hemos enviado el currículum junto con la invitación, pues decía que aparte de ello se une el caso de que es un malagueño que de alguna manera vuelve a su casa. Ya volvió un poquito con la ayuda del que no lo veo ahora, del señor alcalde de Vélez, Málaga, que estando él de alcalde se realizó el Museo de Arte Contemporáneo de Vélez, Málaga. Una extraordinaria obra que muchos de ustedes conocen perfectamente y en la que se aprecia la capacidad de sencillez, de limpieza en la mirada y en la ejecución y de, en definitiva, la buena arquitectura. Pero otra cosa también que es importantísima es que nuestro nuevo académico no es solamente un arquitecto, sino además es un arquitecto que piensa y por eso es un pensador de la arquitectura. Pido a los tres compañeros académicos firmantes de la propuesta, arquitectos también, que por favor reciban al nuevo académico y a todos ustedes, señoras y señores, les pido que lo recibamos en pie. Pueden sentarse. El señor secretario va a leer el particular del acta en virtud de donde consta la elección llevada a cabo con motivo de, de la designación como nuevo académico de don Juan Miguel Hernández León. Por favor. Ah, sí, claro. José Infante Martos, como académico secretario de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, certifico que las actas de la Junta General Extraordinaria celebrada en el Salón de Actos de esta Real Academia el jueves día 27 de enero de 2022, bajo la presidencia de don José Manuel Cabra de Luna, se procedió a la votación para el nombramiento como académico correspondiente en Madrid de don Juan Miguel Hernández León, candidatura presentada por los académicos numerarios don Javier Bonet, don Ángel Asenjo y don Rafael Martín Delgado. Se procedió a la preceptiva vocación, resultando elegido por mayoría de 19 votos, lo que como secretario firmo y rubrico hoy, día 13 de octubre de 2022. Muchas gracias. Ruego al nuevo académico se acerque y suba al estrado para imponerle los símbolos propios de su condición. Acepta este escudo y este diploma como símbolo y atributos de tu nueva condición de académico numerario de esta corporación, quiero decir de académico correspondiente de esta corporación en Madrid, y con ello y desde ahora
te comprometes a cumplir con su objeto de fomento de la creatividad artística, así como el estudio, difusión y promoción de las artes y del patrimonio cultural, histórico-artístico y medioambiental, y muy particularmente de la pintura, la escultura, la arquitectura, la literatura, la música y las artes visuales. Enhorabuena. Ya. Seguidamente se da la palabra al nuevo académico para que dicte su discurso de toma de posesión. Y con su permiso, el señor secretario y yo nos vamos a poner más allá, porque si no acabaremos con tortícolis de mirar hacia ese sitio. Vamos hacia allá. Está bien, está bien, está bien, está bien. Gracias. Bueno, antes que nada, y para comenzar, quiero decirles y confesarles que este acto tiene para mí una significación especial. Porque, al fin y al cabo, soy un malagueño que nunca dejó Málaga, aunque viva kilómetros lejos. De alguna manera, este sol, esta atmósfera, esta ciudad, estas playas me han acompañado a lo largo de más de 60 años en mi situación de lejano a esta tierra. Y en ese sentido, quiero, por supuesto, manifestar mi agradecimiento, en primer lugar, a mis compañeros académicos que me presentaron, a Rafael Martín Delgado, a Ángela Senjo Díaz y a Javier Bonet Purquis por el hecho de haberme presentado. Y, por supuesto, a todos los académicos y académicas de esta Academia, Real Academia de Bellas Artes de San Telmo por haberme aceptado. Y, por supuesto, respondiendo a las palabras del presidente José Manuel Cabra de Luna, me comprometo a toda esa defensa que me ha deletreado y designado como compromiso por participar en esta academia. Comencemos. Ven ustedes que es un título un poco extraño, quizás sugerente. Afinidades sospechosas cuando el fantasma de Sullivan apareció por Madrid. Vamos a intentar verlo. Miren, quizás todo comienza con un gran incendio. En realidad, una metáfora de aquella modernidad que se justificaba como la paradójica coexistencia de un presente desnudo de historia, pero constituido desde un pasado que se disfrazaba de futuro. Las formas clásicas habían quedado obsoletas y aún así sus ruinas o fragmentos podían resultar útiles desde la misma conciencia de progreso. Yo me pregunto, ¿podremos llamarla falsa? En efecto, en octubre de 1871, un devastador incendio destruye unos 18.000 edificios, arrasando lo que en su renacer será el germen central del nuevo Chicago. Los testimonios de aquel desastre son relevantes. Cito: caminamos durante 3 días después del incendio por las calles cubiertas por doquier de escombros y trozos de pared y no podíamos evitar compararnos a nosotros mismos como fantasmas. Todas aquellas magníficas calles, los grandes palacios, que hasta ayer eran el orgullo y la gloria de la principal metrópolis del oeste, hoy no son más que ruinas informes esparcidas. Fin de la cita. De estas ruinas surge la renovación de aquella ciudad, así como el olvido que obliga a la renuncia y al intento de evocación de lo que fue. No es la nostalgia, sino la voluntad de reinvención la que resulta la guía del impulso que dirige a la reconstrucción urbana. La modernidad singular
que aparece en la Nueva Chicago es la que define la parcela rectangular genérica, con la condición de desarrollo en altura a la que conduce la especulación del capital financiero, en su exigencia de rentabilidad. Aún así, será necesaria una atención especial a la fundamentación de la técnica y al concepto de individualidad orgánica que surge de la idea y de la ideología que conformaba la democracia liberal. All show and frivolity were abandoned and democracy became fashion. Es la proclama de los cronistas del momento. La Exposición Universal de 1893 es un momento clave en el proceso de renovación urbana. La ciudad había alcanzado hacia 1880 un nivel de producción industrial muy elevado. Su condición territorial como núcleo de intercambio ferroviario o la economía del carbón que facilitó una potente industria del hierro fueron elementos facilitadores de un extraordinario desarrollo productivo y también consiguieron una transformación energética que permitió el paso de la iluminación de gas a la eléctrica. El diseño de esta exposición supone el intento de ofrecer un ejemplo de aquel modelo contenido en la teoría de la White City, una disposición donde la escenografía clásica de sus arquitecturas pretendía un orden dependiente de la interpretación americana de la ciudad europea. Burhan y Ruth, autores del proyecto de conjunto con la colaboración de Frederick Law Olmsted, decidieron ubicarlo en Jackson Park. Al mismo tiempo que asumieron solo la planificación del conjunto y el estilo clásico como referencia común de las distintas arquitecturas. Una decisión muy criticada por sus colegas de Chicago, en cuanto que entendían aquella exclusión como un desprecio a la modernidad singular que surgía de los fragmentos historicistas, sospechosa para Burhan de regionalista. El intento de apaciguar el descontento con los encargos a William Lee Byron Gini, que es el indudable origen en su obra de lo que pasó a denominarse Escuela de Arquitectura de Chicago, o de la firma Adler and Sullivan, fue inútil. Aquella tendencia quedó excluida del núcleo central de la exposición. La tensión ideológica implícita en el episodio tendrá su expresión en la Transportation Building, aquella Golden Doorway, la puerta desplazada del conjunto, pero al mismo tiempo la entrada al emplazamiento donde se ensayaban los postulados de la White City, los que tendrán su presencia en el plan de Chicago de Burhan and Bennett, expuesto y publicado en 1909. La alternativa de la individualidad orgánica de Sullivan fue defendida en la carta que dirigió a Burhan. Cito: «Todos los sólidos arquitectónicos y sus partes definidos por líneas rectas o semicirculares, o ambas combinadas entre sí, resaltando las posibilidades de las formas simples, así se combinen entre ellas. La idea final, que todo se haga de forma simple y natural, con el fin de indicar los caminos de la búsqueda de lo bello». Fin de la cita. Al final, los edificios de la exposición se ejecutaron en una mezcla de yeso y yute, aplicado sobre una armazón de madera, lo que facilitaba el moldeado de las columnas y la decoración clásica, confirmando la condición escenográfica existente en el fundamento de la teoría de la ciudad blanca, la que se explica en el aprecio que Burhan tenía por Frank Millet, el Director of Color, es decir, el responsable de los efectos escenográficos de la exposición colombina de 1893, de los juegos de agua, de la disposición de luces, de la iconografía y el cromatismo de aquel escenario clásico veneciano como manifiesto de aquellos principios de la City Beautiful. Tras la trágica desaparición de Millet en el hundimiento del Titanic, Burhan escribió: «Sin Frank Millet, el mundo estará vacío. La vieja multitud de la exposición colombina va clareando». Fin de la cita. El conjunto de
palacios icónicos que componían la corte de honor, donde se agrupaban los correspondientes a las artes, minas, electricidad y agricultura, es decir, a los conceptos que definían la confianza de una ciudad que surgía de las ruinas en conjunción con el paisajismo artificial que Olmsted propuso para reconciliar lo artificial de las formas del progreso con una visión romántico originaria de la naturaleza. Lo pintoresco de la organización tenía la cualidad implícita de significar la contradicción existente entre un catálogo de lo originario, aquellas muestras que pasaron a llamarse Living Ethnological Village, y las formas vacías de un clasicismo en el que se le encomendaba de manera paradójica la promesa de orden en el futuro. Cito: la Ciudad Blanca se proponía como un tipo de cultura universal para todas las clases. En este momento emocionante, la cultura, al parecer, podía desvincularse de sus significados nacional y temporal para colocarse al servicio de los soñadores de una cultura universal de clase media. La exposición universal contenía en sus propuestas la antimonia entre la utopía deseada y la negatividad de lo real. Y este impulso desiderativo es el que tendrá su plasmación en el Plan de Chicago. La iniciativa tiene como fundamentación la necesidad de establecer un orden en la entendida como anárquica expansión de la ciudad. El contenido del plan era depositario de una serie de principios, atendiendo a la organización del sistema viario, aquí tienen una imagen de ese plan Burham, a la organización del sistema viario, a la red ferroviaria, a su relación con el lago, así como una voluntad de corregir aquella ciudad vertical en aras de una ciudad que abrazaba los postulados estéticos de la City Beautiful, una apuesta por la extensión horizontal que confiaba a los edificios públicos la organización de la geometría del trazado urbano. Serían las relaciones entre aquellos las que determinarían el buen orden, lo subrayo, y las largas avenidas que los conectaban albergaban la utopía de un espacio más allá de los límites visuales. Una promesa que no dejaba de ser el resplandor de la mercancía. Sin embargo, la pulsión vertical impuso la dinámica que acompañaba a la rentabilidad económica sustantivada en la técnica. La conjunción, sin obviar los fundamentos que aportaba una cultura síntesis de individualismo, naturaleza y democracia. De igual forma que la que llega a ser conocida como Escuela de Chicago compondrá la urdimbre de una modernidad americana. La arquitectura de la Chicago School ha sido interpretada desde variados puntos de vista, tanto en cuanto a la nueva relación que propone entre el esqueleto estructural y la piel del revestimiento, como a la conjunción de formas y condicionantes técnicos, o a la revolución estilística que supone precisamente la utilización del ornamento. Pero no es solo esto, sino que surge directamente en relación orgánica con la condición de la existencia humana. Las formas arquitectónicas a sustituir eran, en aquel momento, las derivadas de una reinterpretación de Palladio, el llamado Federal Style o el Greek Revival, o la utilización de un estilo gótico más compatible con la verticalidad de las nuevas edificaciones. Sin embargo, la Chicago Construction tuvo su antecedente en la tradición vernácula americana, es decir, en el balloon frame, que era tal como se le bautizó, pero en sentido paródico, inventado en 1833 por Augustine Taylor, quien trasladó aquel modelo a la construcción en Chicago de la iglesia de St. Mary, anticipando la retícula estructural en hierro como sistema geométrico de referencia. De igual modo que la fundamentación teórica del movimiento tuvo su conformación en textos europeos, tales como el caso de Viollet-le-Duc en su Entretien sur l'architecture, que fue traducido al inglés y publicado en Estados Unidos en 1881,
o el de Gottfried Semper, cuya comprensión orgánica de la arquitectura fue discutida en Chicago en los años en torno a 1890. No menos importante tampoco fue la influencia de escritores como Emerson en la concepción de una arquitectura cuyas leyes se justificaban en las formas de la naturaleza y en la adopción para el proceso proyectual de su misma condición orgánica, donde la funcionalidad se encuentra con la belleza. Volvamos por el momento a Chicago, a la historia de aquellos arquitectos que llegaron a la ciudad devastada por el incendio de 1871, y en especial, como es el caso de John Belvoir Root y Louis Sullivan, a los que conjugaron su creación arquitectónica con una extensa producción teórica. La ciudad, incluso antes del gran incendio, tuvo un desarrollo de la vida cultural de reconocida importancia. Ya en 1837, la ciudad ofrecía programaciones musicales, así como prensa, librerías, teatro, y se creó precisamente en 1856 la Chicago Historical Society. De igual modo que en 1866 se estableció la Chicago Academy of Design, una ciudad cosmopolita, por tanto, desde sus orígenes. Aunque su germen estaba ya en la construcción que podríamos definir como tradicional, como demuestra el bloque Monadnock, el último de los edificios en altura realizado en muros portantes de fábrica, en realidad el arte de la edificación en fábrica de ladrillo tuvo como mínimo 3 episodios ejemplares: el citado Monadnock Building, el de Rookery y el Auditorium. Los 2 primeros fueron proyectados por la sociedad Burhan and Root y el tercero por Adler and Sullivan. Por tanto, para entender la dialéctica entre la innovación tecnológica y la expresión individual de las arquitecturas, así como su posible síntesis en esta peculiar modernidad, habrá que acudir a los postulados teóricos de estos personajes en su relación con Lee Byron Gini, que no deja de ser su contrapunto positivo. Gini es el pionero de aquella arquitectura que fue recibida con gran entusiasmo en las páginas del Industrial Chicago, acogiéndola como la auténtica arquitectura americana en cuanto a su concepción y utilidad, con la conclusión de que a través del entendimiento ornamental de la estructura, la edificación llega a ser arquitectura. Este juicio tiene una importancia crucial para comprender los fundamentos de aquella modernidad singular que se gesta en la cultura arquitectónica americana. La realidad, lo que no admite discusión, fue la radical transformación que Gini introdujo en el arte estructural, es decir, con la invención de un esqueleto de estructura portante realizado totalmente en hierro. Para Condit, uno de los historiadores que mejor han trabajado la historia de la Escuela de Chicago, análoga era para Condit a la que supuso el sistema gótico para la arquitectura del siglo XII. El modelo inicial lo propuso en el primer Leiter Building, inaugurado en 1879 y posteriormente en 1888, ampliado en altura, consiguiendo algo muy próximo a una auténtica glass box, una caja de vidrio, de cristal, en la que las aperturas vidriadas anticipan aquel canon de lo que fue a llamarse la Chicago Window, las que se convertirán años más tarde en determinantes para el estilo definitorio de la escuela. Todo ello hace que esta obra resulte un ejemplo de una edificación que conjugan la novedad y la tradición en un sistema estructural que combina el esqueleto metálico con su inserción en la piedra. Un proceso de experimentación que alcanza en el Home Insurance Building su definitiva definición, la de aquella combinación que recorrió el camino que va desde la construcción tradicional que estaba implícita en el balloon frame hasta su traducción en la lógica de los nuevos materiales.
No es ocioso señalar como posibles referencias a algunas de las experiencias francesas, por ejemplo, la de Hipólito Fontaine en París, o la influencia teórica que tuvo la traducción publicada de aquellas conversaciones sobre la arquitectura de Viollet-le-Duc en 1881. Como toda innovación tecnológica, esta provocó un intento de apropiación en el ámbito norteamericano. De hecho, así resultó patente la patente registrada por Leroy Banfiton en 1888, que no dejaba de ser más que el resultado de lo que se conocía entonces por un artículo que publicó el mismo Levi Longini sobre ese edificio. No tuvo ningún éxito, por supuesto, el copyright que había reservado. Condit recoge en una carta de 1949 la afirmación de Elmer Jensen, quien fue uno de los colaboradores de la oficina de Gini, en el sentido de que la condición del proyecto de este despacho reconocía o respondía a un objeto utilitario. Lo que no deja de ser la confirmación de que toda innovación técnica viene a estar ya contenida en la exigencia económica y social surgida del devenir histórico. Aún así, la creación formal obligada por la nueva disposición estructural dio lugar a una auténtica revolución del diseño arquitectónico. Podemos decir a una renovación de la modernidad estilística, tan determinante como la del purismo racional europeo y centrada como la expresión de la estructura portante que protagonizaba la composición formal de la arquitectura. Y anticipando, yo me atrevería a afirmar, la forma abstracta y magistral de aquel Mies van der Rohe, quien años más tarde asentaría su moderna respuesta en la misma ciudad de Chicago. La influencia y aportaciones técnicas de Levi Longini, que alcanzó un prestigio indudable entre los profesionales de la ciudad, tendrá el contrapunto de otra figura, la de la respuesta emocional de Sullivan, otra manera de enfatizar la verticalidad de la arquitectura. Una obra que, mediante el artificio plástico que enfatiza la expresión artística de la altura como signo poético, en la que fundamenta una ideología de lo que se va a entender como individualismo orgánico. Por otro lado, la experiencia utilitaria tendrá su epílogo, la de Levi Longini, en el Reliance Building, lo que no dejó de ser la obra maestra de la firma Burhan & Company y donde trabajaba precisamente en ese momento John Velvet Ruth. No nos engañemos, el diseño es de Ruth. Burhan no dejaba de ser un organizador y un gran comercial, pero realmente el talento arquitectónico estaba en Ruth. Ruth aporta, digo, a Burhan, quien es más un gestor y un excelente organizador, al mismo tiempo que un importante hombre de negocios, el talento artístico y la fundamentación teórica de la firma. De hecho, fue uno de los arquitectos que comprendieron la importancia de lo que se gestaba en la conjunción entre la expresión técnica de la estructura y las exigencias de la mecanización industrial. Habría, sobre todo, que señalar la proximidad de su concepción teórica con aquel pensamiento orgánico que caracteriza a Louis Sullivan, en el sentido de que el estilo arquitectónico procede del estudio de cada problema concreto a resolver, siendo esto tan obvio como decir, y lo decía Ruth, que la forma exterior de una persona sería el resultado de su organización interna. Para Ruth, la libertad que supone la inexistencia de precedentes históricos en la arquitectura es la garantía de un nuevo estilo. Para él, solo los arquitectos que actúan desligados de una teoría predeterminada pueden alcanzar esa pureza de estilo. El objeto del estudio de los estilos arquitectónicos en los que sus predecesores han trabajado no es el de facilitar la mera copia.
Podemos decir que esta modernidad no exige, sin embargo, la tabula rasa de las vanguardias europeas, sino la exigencia de una dialéctica entre decisión formal, problema concreto y relación con el medio cultural. El concepto de funcionalidad en RUT abarca múltiples factores. Atender a la lógica de la forma urbana, en especial a la ubicación del edificio en la calle, tanto como a su orientación, atención al clima, a la calidad del aire o a la utilización racional de los materiales disponibles. Pero también a aquellos condicionantes que derivan del uso y destino del edificio, a algo que podríamos entender como análogo a lo que en la tratadística clásica se había definido como decoro. Más allá de estas consideraciones que pueden entenderse como prácticas, Ruth entiende que hay que reclamar a la imaginación, resonancia kantiana, la posibilidad de trascenderlas para alcanzar la condición de arte para la edificación, digamos, en coherencia con lo que sería una aproximación óntica al ser de la arquitectura. La cualidad estética de la edificación es comparada por Ruth a las de un hombre cultivado, cita literal. Discreción, simpatía, conocimiento, autocontención, refinamiento, educación y modestia. Es decir, una conjunción de racionalidad técnica e intuición poética. Cada obra de arte es la expresión de una idea dominante. El estilo no puede ser entendido como solo una referencia a un código formal externo, sino lo que defiende Ruth es lo siguiente, cito: tan lejos como lo permitan las condiciones materiales, un edificio diseñado para un propósito concreto debe expresar este propósito en cada uno de sus elementos. Para Ruth, resolver el problema que se plantea la nueva arquitectura, a esa que está surgiendo en un contexto cultural determinado por la lógica de la rentabilidad que se apropia del proceso y por la iconicidad del objeto máquina, o lo que es lo mismo, a una cultura pragmática y científica al mismo tiempo, es conseguir una respuesta formal que atienda al mismo tiempo a lo empírico y a la intuición. Y para ello acude desde la distancia y sin exponerlas de manera explícita a unas categorías análogas a las que se debaten en la cultura arquitectónica europea. Por un lado está la propuesta de un tipo adecuado a la nueva sociedad industrial. La vida, traduzco de la cita inglesa, de un edificio es totalmente un tipo omnicomprensivo. Una búsqueda tipológica en la que lo orgánico, esa metáfora de lo vital, sea garante de un nuevo estilo nacional. Para ello, sistematiza los parámetros y los elementos a los que tiene que atender. Y no voy a citar todos, pero van desde el coste de la edificación hasta la libre dimensión que facilite la mayor iluminación natural, a la correcta disposición de los ascensores, esa nueva tecnología que permite superar las edificaciones en altura tradicionales, y a la complejidad de unas cimentaciones que responden a la dificultad del suelo que ofrece la ciudad de Chicago, y que de aquí incluso me permitiría decir que surge la innovación estructural de lo que será llamado posteriormente losa flotante de la cimentación. Solo cuando todo ello se sintetice en un nuevo tipo edificatorio, se estará en condiciones de abordar de una forma final que dé el significado a una arquitectura atenta a las condiciones de una civilización que surge de una sociedad que está regida por el principio mercantil del beneficio. La expresión donde resuena aquella exigencia de lo hablado que se refugió en la categoría clásica de carácter. Lo que hay que indicar aquí es la inversión del proceso tipológico que supone este
o esta búsqueda proyectual. Sí, les recuerdo, como describió Michel Foucault, el proceso del diseño del hospital moderno introdujo un método para el proyecto que desmontaba la prioridad del catálogo formal de los tipos persistentes. Ahora, a la inversa, es la necesidad de invención de un nuevo tipo la que guía el esfuerzo del diseño arquitectónico. El tipo que responda a la idea de significar de manera estable la voluntad de la moderna civilización. A todo ello se intenta responder en aquella Utilitarian Theory of Beauty, donde Ruth elaboró una teoría orgánica de la arquitectura, en la que resonaba la teoría evolucionista de Darwin y que tendrá su síntesis muy posterior en la metafísica orgánica de Whitehead. Y tampoco resulta ajena la influencia de las nuevas teorías que, como hemos visto, provenían de Europa, y en especial aquellos conceptos de filiación biológica enunciados por Semper y contenidos precisamente en la traducción que realiza Ruth del Der Stil en 1889. El tipo orgánico buscado por Ruth tendrá uno de sus ejemplos más significativos en el Rookery, un edificio construido entre 1885 y el 86. Un edificio organizado en planta en torno a un patio central donde se exhibe la gran cúpula resuelta y rematada en hierro y vidrio. Al exterior, el esqueleto estructural determina la proporción y la composición de las fachadas. En el interior, la audacia en el diseño de la escalera de doble curvatura está realizada con el material protagonista de la edificación. Un espacio arquitectónico que llevó a un crítico contemporáneo, Henry van Bruggen, en 1891, a encontrar en esta obra una analogía con aquellos grabados de Piranesi, en las que imposibles galerías e inimaginables espacios ofrecían la imagen de una ascensión celeste. Los elogios trascendían, yo creo que incluso lo razonable en esta obra. A la piedra y a la ornamentación de los accesos se le confiaba la función de contrapunto, el diálogo entre lo masivo de los bloques de granito, donde aún perdura la huella artesanal, y el impulso vertical de la estructura metálica. Y me parece que es necesario recordar, como una confirmación de aquella continuidad de la llamada Escuela de Chicago, que años más tarde, en 1905, Frank Lloyd Wright realizó la ornamentación interior de ese patio central. El posterior proyecto de Burhan and Ruth fue el Monadnock, donde se explicitaron las divergencias entre ambos. En este edificio, la innovación más importante fue la utilización pionera de arriostramientos metálicos, lo que permitieron la disposición de aperturas continuas en las fachadas, donde surgen las bow windows, para conseguir la máxima iluminación natural. Sin duda, Ruth conocía la introducción de este tipo de refuerzo que ya había sido utilizado en Inglaterra por Green en torno a 1860, sin tampoco ignorar su utilización en el Crystal Palace de Paxton o incluso en la estructura interna de la misma Estatua de la Libertad, que hay que recordar que fue construida entre 1883 y el 86. Uno de los mayores elogios a la audacia de Ruth provino de Robert Andrews, que era el presidente del Boston Architectural Club, y que dijo lo siguiente, traduzco del inglés también: este edificio no tiene precedente en la arquitectura. Él mismo es el precedente. Todavía es un precedente de algo externo a la propia arquitectura. Él se nos aparece como un ideal y en correspondencia con este ideal, él puede llegar a ser una obra de arte.
un juicio que contiene las premisas de la recepción de las experiencias tipológicas surgidas en ese contexto cultural de la específica modernidad norteamericana. Sobre todo, como señaló el historiador Walter Wenent, la novedad tipológica supuso alcanzar un doble objetivo: llegar a ser un punto de referencia, el landmark, para la edificación moderna, y al mismo tiempo comprender que la arquitectura sería un auténtico arte social, en el sentido de establecer la indispensable identidad entre contenido y forma de vida. En estos años, Adler and Sullivan finalizan la obra del Auditorium, se inaugura en 1889, un edificio de referencia para entender la contradictoria modernidad que se gesta en Chicago. El edificio alberga un complejo programa. No solo se trata del teatro, que ocupa el centro de la disposición espacial, incluía también un hotel, incluso en el interior de la torre que se eleva en el ala sur del edificio, existían espacios adicionales para oficinas. El problema arquitectónico a resolver era la integración compositiva de elementos dispares. Sin tender a entrar, ni intentarlo, en las exigencias técnicas para su construcción, entre otras cosas acentuadas por el problema del asentamiento diferencial en ese terreno de dudosa consistencia al estar afectado por el nivel de agua que provenía del lago Michigan, interesa más el análisis de las soluciones espaciales y formales. La sección longitudinal, esta es una parte original de Sullivan, del proyecto muestra la estrategia destinada a la integración de las partes dispares que de forma aditiva va rodeando la disposición central de la gran sala y cómo a la envolvente se le confía la unidad de la edificación, solo alterada o quizás enfatizada por la aparición de esa torre elevada. Un exterior destinado a la construcción tradicional en piedra, cuya sensación de solidez bebe de las fuentes de un estilo de clara inspiración clásica. La composición de las fachadas presenta una base significativa de la estabilidad del conjunto. El ritmo y la proporción es ascendente en una disposición expresiva de la búsqueda deseada de la armonía, lo que deseaba Sullivan. Una cualidad musical con ligeras variaciones va unificándose en esa condición o deseo de unidad, indiferentes o distantes en relación con la complejidad interior, desde luego. La excepción precisamente es esa torre, emergente en la composición general y que reclama la condición urbana de verticalidad. Con la logia de remate, la torre es el posible contrapunto del conjunto armonioso de las fachadas, y esta torre tendrá en el Schiller Building del mismo Sullivan su continuidad como elemento signo. El edificio Schiller, más tarde el Garrick Theatre, fue construido entre el 1891 y 1892 y fue demolido en 1960, a pesar de los intentos de la ciudadanía e incluso del alcalde Daley de conservarlo como patrimonio de la ciudad. En efecto, la lucha legal y las resoluciones municipales originaron en este caso un hito fundamental en la consideración del patrimonio cultural en los Estados Unidos. Si en mayo de 1960 la Balaban & Katz Corporation, propietaria del Garrick, decide demoler la deteriorada edificación para construir un parking en su lugar, en esas mismas fechas es cuando la emisora WFMT emite un panel de debate sobre la necesidad de preservación del patrimonio arquitectónico en confrontación con los intereses mercantiles de la propiedad privada. Al mes siguiente, el fotógrafo de arquitectura Richard Nickel
creó precisamente el Chicago Heritage Committee, con el objeto de elaborar un programa destinado a salvaguardar el Gerrit y otras significativas arquitecturas. Su solicitud, refrendada por miles de firmas, fue el principal argumento que llevó al alcalde Daley a tomar una serie de decisiones. Las resoluciones del Consejo Municipal, precisamente en favor de la restauración del edificio y la búsqueda de nuevos usos para el teatro, pero resultaron infructuosas. La historia tuvo un arduo recorrido legal que no pudo impedir la demolición del Gerrit, pero sí dio lugar a sentencias como la de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que redactó el juez William Douglas, y traduzco de la sentencia. El concepto de bienestar público, es la cita del juez Douglas, es amplio e inclusivo. Los valores que representa son tantos espirituales como físicos, tanto estéticos como monetarios. El poder legislativo puede determinar que la comunidad debe ser bella y saludable, espaciosa y limpia, equilibrada y cuidadosamente vigilada. El juez McKinley también añadió, respecto a ese caso del Gerrit, que los valores estéticos y culturales podrían ser considerados como dependientes del poder político de la municipalidad. A pesar de todo, de las sentencias que establecían ese difícil equilibrio entre la preservación de los monumentos arquitectónicos y el derecho mercantil de la propiedad privada, el Gerrit comenzó a demolerse en enero de 1961 y quedó totalmente derribado en el verano de aquel mismo año. Solo se preservaron algunos elementos ornamentales como testimonio de aquella pérdida. Están precisamente en los grandes museos de Chicago aquellos fragmentos del teatro. Pero sí dio origen, y esto es importante, a una legislación federal análoga a la ya existente en Europa, destinada a la conservación de las obras más significativas de la arquitectura. El desaparecido Gerrit puede considerarse como el mejor teatro que hubo en Chicago, después del Auditorium, bien entendido. Aún así, el programa del Gerrit planteaba un problema similar, la coexistencia de un teatro con los espacios destinados a oficinas, lo que resuelve Sullivan mediante una forma unitaria que supuso un hito singular en su obra. No solo por las innovaciones constructivas, tales como la combinación de muros resistentes con soportes metálicos o con el sistema de arriostramiento para atender las solicitaciones del viento, sino por la interpretación de las diferentes escalas de los espacios, como se comprueba en la sección longitudinal. En ella, todo expresa la idea de tensión compositiva entre la verticalidad, según un eje ascendente, y la disposición horizontal de las plantas para los usos más convencionales. Toda con la aportación que presenta una clara estrategia de interpenetración espacial, atemperada en el exterior por la continuidad formal del diseño de las fachadas, en su diálogo, lo hemos visto, con la singularidad de la torre. En resumen, y siguiendo el juicio de Condit, el Gerrit Theater fue la expresiva exhibición del virtuosismo plástico y ornamental en el que Sullivan fue capaz, desde la sensibilidad personal y el sentimiento, de dar respuesta poética a la potencialidad de la forma del edificio urbano. Y quizás los rescoldos de su memoria, del Gerrit, por el vacío que dejó su ausencia, le hizo germinar en otros territorios y en otras ciudades que acuden al vendaval, a resolver el vendaval de aquellas nuevas gramáticas de la metrópolis. De la biografía de una idea y el Kindergartenchat
son los textos donde podemos encontrar las claves de la autonomía creativa en Sullivan. La primera referencia a esta necesidad de relectura la podemos encontrar en un ensayo de Francesco Dalcó que se tituló Louis Henry Sullivan, la cualidad en la época del surgir de la metrópolis, apuntes sobre autobiografía de una idea. No está traducido. Publicado como comentario a una antología que se editó en 1970 en Italia por Manieri Elia, que contaba con una introducción del mismo, titulada Louis Henry Sullivan, epígono de una ideología. En la autobiografía, publicada por partes a lo largo de 1922 a agosto de 1923, Sullivan despliega un relato donde se vislumbra con cierta ambigüedad una idea sobre sí mismo como un individuo héroe, del mismo modo que reivindica los valores míticos de la Nueva América, las que se refieren al concepto central de la democracia. Sobre su sentido, se puede anticipar que ya Michel Foucault también había señalado cómo esta heroicidad, característica de lo moderno, no respondía de manera simple de relacionarse con el presente, sino también lo era como un modo de relación consigo mismo, algo que no es posible conseguir en el interior de la sociedad o de la política. El único refugio sería el arte, en la autopoiesis que Baudelaire definió como dandismo. Para Dalcó, la ideología que fundamenta el Transcendental Club, la que justifica la propia de Sullivan, se concilia con la gran producción literaria de utopías en los Estados Unidos durante el último decenio del siglo XIX, incluso al citar al sueño americano en el que Walt Whitman sitúa la democracia como un experimento grandioso de la civilización. Todo ello lleva a Dalcó a entender que, cito, la autobiografía y otro de los más importantes escritos posteriores al 900 indican cómo Sullivan va buscando en el pasado la solución a la propia decadencia y a los valores de una ideología destacada en la historia. Tampoco resulta ajena a esta autopoiesis la influencia de la lectura de Nietzsche ejerce sobre el pensamiento de Sullivan. Dalcó no lo recuerda. Il Nietzsche di Sullivan finisce quindi per confondersi con l'immagine più tranquillizzante di un Dioniso trapattato del New England. Viene letto ma ancor prima rivissuto nello spirito di un vitalismo whitmaniano. In definitiva, inserito in una gerarchia di sicuri valori che l'impegno civile tenta di ridestare como prassi sociale. Fin de la cita evidente. Juicio que armoniza precisamente con el planteamiento genérico de Foucault. Del mismo modo que la obra de Thoreau se afirma en ella un concepto de democracia que está basado en la experiencia subjetiva del individuo singular, el mismo concepto que impregna el sueño que domina en los escritos de Sullivan, una elección que se inscribe como una síntesis entre el mito y la creación artística, una democracia natural que se fundamenta en una libertad natural, la que se refugia en el objeto de la actividad artística. Solo hay que releer a aquel, entre comillas, incivilizado Thoreau, el que formó parte del Transcendental Club, que comenzó a reunirse en Boston en 1836 y del que también formaban parte Emerson y los intelectuales que estaban reunidos básicamente por una relación amistad, pero sobre todo por el amor a la filosofía de Immanuel Kant. Y que aquí podemos encontrar la fundamentación de un pensamiento que identificaba democracia natural con la desobediencia civil. El Thoreau, dispuesto, desde su reclamada y singular libertad,
a enfrentarse a las leyes que la sociedad imponía y al mismo tiempo que parece identificar a esa libertad con la derivada de la lógica del mercado. Cito a Thoreau. Si no fuera porque el comercio y los negocios parecen votar como la goma, nunca conseguirían saltar los obstáculos que los legisladores le interponen constantemente. Y si tuviéramos que juzgar a estos hombres únicamente por las repercusiones de sus actos y no por sus intenciones, merecerían que los castigaran y los trataran como a esos delincuentes que ponen obstáculos a las vías del ferrocarril. Lo que Henry David Thoreau reclama es la necesidad que tiene el hombre para conseguir lo diferente que le hace hombre de pensar, soñar e imaginar en libertad. Con lo que nunca conseguirán coaccionarle para que no distinga lo que no es de lo que es. La condición de una voluntad de ser que determina lo real. Cito a Thoreau. Jamás habrá un Estado realmente libre y culto hasta que no reconozca al individuo como un poder superior e independiente, del que derivan su propio poder y autoridad y le trate en consecuencia. Fin de la cita. Por otro lado, Dalcott también señala la relación existente entre el pensamiento de Sullivan y aquel rechazo de Whitman a las condiciones de la ciudad moderna, aun aceptando su mayor y necesaria complejidad. La opción de Sullivan es la de resistencia, en la que su arquitectura intenta traducir los valores propios de una época de cualidad. Sullivan, el profeta de la democracia, como lo bautizó Purcell, fue más atacado por sus contemporáneos por lo que se entendía como defensor de un pensamiento idealista que por su producción arquitectónica. Sin olvidar que en su proceso de creación artística se encuentra también el pensamiento orgánico de Horacio Greenough, ligado a la necesidad del mito del individuo héroe, tal como la que construye Sullivan en su autobiografía. El intento de una relación hegemónica con el medio conseguido desde la reivindicación de la individualidad. Si Sullivan podría ser considerado como el inventor del rascacielos, con lo que entenderíamos que se justificaría su definición como pionero de las vanguardias, por otro lado, aún más importante, se ignora en este juicio histórico que el procedimiento de lo colectivo en las vanguardias resulta incompatible con el de lo individual en este maestro de la Escuela de Chicago. En definitiva, concluye Dalcott de forma lapidaria. Sullivan termina su vivencia allí donde el hombre de la fábrica llega a ser obrero. El movimiento moderno lo comienza allí donde el obrero llega a ser clase. El Kindergarten Chat fue publicado bajo la supervisión de Sullivan en el año 1918, un trabajo de revisión que se extendió de junio a octubre de dicho año. Está compuesto por 52 ensayos consecutivos y fue corregido a todo detalle por el autor, procurando encontrar el significado exacto de cada palabra y cada frase, hasta que alcanzó lo que para Sullivan era la forma definitiva. Dice en el prólogo Sullivan, traduzco también de la cita inglesa, el propósito central de la obra es liberar la mente de la servidumbre a la tradición y exhibir los poderes naturales del hombre en las capacidades creativas, cuando se expanden en el aire libre del espíritu de la libertad responsable, en otras palabras, en el verdadero espíritu de la democracia. Final de la cita del prólogo. El título indica la intención de exponer sus ideas de una manera elemental y simple. El primero se llama Building with a Tower, o sea, precisamente el que se refiere a obras como las que él ha realizado en el Auditorium y en la relación de la ciudad de Chicago con el lago Michigan. En los siguientes diálogos va de forma paulatina
aproximando la idea de poiesis que impulsa al proyecto proyectual más allá de la tecne. Hay una frase típica de Sullivan en el Kindergartenchat que es: en cada edificio que tú o usted ves está la imagen de un hombre que usted no puede ver. El edificio es precisamente la expresión de una realidad que es el hombre. Toda su materialidad, el ladrillo, la piedra, el acero, todo lo que lo constituye responde a un impulso y este proviene del hombre. Por otro lado, cada edificio cuenta una historia y para comprenderla es necesaria, nos dice Sullivan, la mirada que surge de los ojos de un poeta. Y nos tranquiliza. Never fear, we are all poets. No temamos o no temáis, todos somos poetas. Así advierte Sullivan, los estudios de arquitectura no pueden reducirse a la condición de un estudio sobre un arte concreto, sino, in extenso, a las condiciones sociales que lo permitieron, los de una nueva civilización. Si Sullivan lo entiende como derivado de las ciencias sociales, es lo que dice Sullivan, hoy lo definiríamos como englobados en la perspectiva de lo que llamamos estudios culturales. No vamos a insistir, no voy a insistir más en un análisis detallado del texto, pero sí me parece conveniente centrarme en la exposición que realiza a uno de los tópicos adjudicados a su posición teórica y creativa, aquella que hablaba de la relación entre forma y función. Una interpretación o una interrelación compleja, inmersa en contraposiciones, móvil pero infinitamente serena, de una medida en detalle a una inconmensurable extensión. Todo es forma, todo es función, en un pliegue y despliegue incesante, en una conjunción rítmica de donde deriva el concepto del orgánico. Y los valores de las palabras que se correlacionan, ya sea organismo, estructura, función, crecimiento, desarrollo o forma, ejercen la presión de unas fuerzas invisibles que se manifiestan de manera operativa. A esta expresión, dice Sullivan, la llamamos función, al resultado forma. Sullivan, en forma de diálogo, intenta ofrecer una idea más clara de esta relación entre función y forma. En otras palabras, escribe, la forma existe de manera natural a causa de lo que llamamos función, pero no menos es la manifestación de un espíritu creativo. El razonamiento se extiende con la idea de que una buena arquitectura debe ofrecer una imagen que se corresponda con la exigencia funcional. Si un edificio está diseñado de forma correcta, deberá permitir leer a través de su forma la razón de esa arquitectura. Es evidente que Sullivan no se refiere a ninguna opción estilística, como lo fue para aquella arquitectura funcionalista, sino a una organización, y lo subrayo, de la forma. Con lo que esta concepción orgánica exigirá que lo que es para el todo lo sea también para cada una de las partes. Es decir, la cualidad de cada elemento de la composición tendrá que ser la misma que la de la totalidad de lo compuesto. Lo que Sullivan entiende como orgánico responde a la condición de un pensamiento que él mismo diferencia del pensamiento lógico. El pensamiento orgánico que hace depender la cualidad expresiva o significativa desde la totalidad de la forma hasta el más mínimo detalle de la arquitectura. De manera metafórica, incluso, utiliza el término de aire de familia para explicar lo que se conserva en esa disposición orgánica entre la unidad y sus componentes, análoga a lo que se conserva en la saga familiar. O también
a lo que entendía, cito, como la voz llamando a lo lejos en el bosque. Es decir, el reclamo de la naturaleza, de la physis, la condición de una arquitectura orgánica. Lo que caracteriza una auténtica arquitectura será para Sullivan el dominio de una imaginación poética seguida del carácter que concede un sentido común y regido por una mentalidad disciplinada. Y, cómo no, a la perfección técnica conjugada con una airosa imagen. La arquitectura en su presencia deberá ser como una persona activa, sana y fuerte, y flexible, tal como un hombre generativo. Y dice Sullivan, hermosa frase, que ve el pasado con ojos bondadosos y que ve el futuro con visión apasionada, como el hombre que quiere crear. Así será nuestro arte. Esta necesidad la extiende a todas las artes, ya sea la música, la pintura, la escultura o la arquitectura, en cuanto a que todas ellas no dejan de ser formas del significado, gestos o expresiones, permítanme el barbarismo, de su facialidad, digamos nosotros, de su presencia. El presente donde realmente se vive, el presente que no deja de ser el momento orgánico, el momento vital. Pasado y futuro no existen. Uno ha muerto, el otro no ha nacido. El presente es el instante donde la mirada separa la vida de la muerte. Por otro lado, la arquitectura orgánica se justifica en la metáfora, ya sea la del árbol, el ejemplo de cómo la physis da lugar a una forma articulada según una lógica que lo determina desde el tronco que está enraizado en el suelo hasta el detalle terminal de cada hoja surgida de sus ramas, o la encontrada en sus admirados puentes, en lo que la Tecne, de forma similar, erige otra forma, comparable a la humana, nos dice Sullivan, con su condición de ser capaz de autosustentarse sobre el agua, sin ignorar que la idea que cobija la emoción humana da la dimensión de arte a la técnica. Sus edificios urbanos, desde el Auditorium o el Schiller hasta el proyecto para la Seattle Opera House, son expresiones de esa idea de poder en la que resuena el Dionisios de Nietzsche. Y aquella modernidad, la de un Sullivan reducido al papel de pionero por una cierta historiografía, la peculiar de obras como las que hemos analizado, resistirán los embates de la abstracción de las vanguardias. De alguna manera, las cenizas del Schmidt se encontrarán en algún lugar insospechado. Cambiamos de territorio. En 1926, el arquitecto gallego Antonio Palacios inaugura, acompañado del rey Alfonso XIII, su proyectado Círculo de Bellas Artes en Madrid. El edificio, de difícil definición estilística para la historiografía, ofrece unos rasgos compositivos que poseen una afinidad sospechosa con aquellos modelos tan lejanos que habían conformado la peculiar modernidad norteamericana. Todo ello en un Madrid que comienza a adaptarse a su nueva condición metropolitana. El proyecto del Círculo presenta, ya a primera vista, una complejidad espacial que solo resulta comprensible analizando su sección constructiva. En ella es posible comprobar la expansión vertical que posee el núcleo intermedio, donde se ubica el teatro, en una segunda planta, una disposición, por cierto, atípica para la lógica habitual. Su grandioso vestíbulo, hoy conocido como el Salón de Baile, está rematado por una importante bóveda que fuerza la necesidad de una interpenetración espacial, apareciendo el tambor de la cúpula como un volumen circular en la tercera planta, y su remate se transforma en una escultura que adopta la forma de una fuente en la cuarta planta, la llamada fuentecilla.
Si ahora recordamos la sección del Schiller Garrett Building o de la Opera House de Seattle, comprobamos cómo en estas también el espacio teatral condiciona las distintas alturas del edificio en su tensión vertical. Sin embargo, existe una importante diferencia con la estrategia formal de las arquitecturas de Sullivan. Si las envolturas de Sullivan, buscan una cierta unidad compositiva, en el de Palacios el núcleo central parece expandirse hasta conseguir la descomposición de la volumetría. Es cierto que la articulación de los espacios del auditorio del Schiller presentan también otra diferencia. Mientras que el primero encontramos un proceso aditivo en la agrupación de los destinados a distintos usos, en el segundo Sullivan opta por la articulación de aquellos. Las fachadas del auditorium ofrecen una continuidad entre las correspondientes a la Michigan Avenue y la del Congress Parkway, solo matizada por el tratamiento inferior donde se diferencian los distintos accesos. A partir de ahí, la fenestración de las fachadas se distancia de la disposición interna en un énfasis vertical, lo hemos visto y descrito, persiguiendo una unidad armónica, la de ligeras variaciones en sus respectivos ritmos. En todo caso, podemos decir que la forma final resulta algo indiferente a la división funcional interna. La arquitectura del círculo posee también esta dualidad entre la fachada a la calle Marqués de Casarriera y la de la calle Alcalá, con una decisión cuando menos curiosa, la de la ubicación del acceso principal en la calle más estrecha. Comprensible de esa decisión en su momento, ya que, y ya desapareció, enfrente de esa fachada del Marqués de Casarriera, lo que había era un gran espacio ajardinado que aliviaba la presión sobre la fachada principal. Donde la diferencia se manifiesta de manera más explícita es en la esquina del encuentro de los dos viales de esa diferente jerarquía en el círculo. Tanto en la edificación del edificio madrileño, por supuesto, como en la de Chicago. La del círculo, precisamente, tiene el artificio expresivo del giro que contiene la condición expansiva de la volumetría, llevada precisamente al signo irónico, si lo recuerdan, de esa columna en la esquina que simula estar aplastada por el peso del edificio. Un artificio, si me lo permiten, más moderno que la continuidad, igual de ficticia, de las esquinas del auditorium o del desaparecido Schiller. Habrá que esperar a la poética de un Frank Lloyd Wright para encontrar esa intención de descomposición de la caja como un estilema dominante en algunas vanguardias. Por último, la majestuosa escalera del círculo es el punto central de su articulación interna con la pretensión expresiva de insinuar la condición expansiva de esa espacialidad funcional interna. Antonio Palacios quizás intuía las transformaciones formales de la composición moderna. No hay que olvidar que muy pocos años después, en 1929, Barcelona recibiría la lección magistral del pabellón de Alemania diseñado por Mies van der Rohe. De hecho, en la justificación del proyecto del círculo va a utilizar la referencia, Palacios, común a las vanguardias del objeto máquina, en este caso al transatlántico. Dice, cito, si usted me hubiera preguntado qué obra es la que más me maravilla, le habría respondido que el transatlántico. Es la más acabada y perfecta obra arquitectónica que se conoce. A la estabilidad, el equilibrio de la nave en sí mismo, hay que añadir el equilibrio perenne sobre las aguas. Y fíjense qué arquitectura más complicada y qué rara distribución la de esos maravillosos palacios flotantes. Así, observe usted en un transatlántico moderno la extraña colocación de todos los compartimentos, cerca de unos amplios comedores, una severa y elegante sala de lectura y luego la distribución por clases y por categorías.
es el mayor adelanto de la arquitectura. Pues bien, toda esa maravilla no es sino la consecuencia de una muy lenta evolución de un tipo arquitectónico que va perfeccionándose sucesivamente. Fin de la cita de Palacios. En años posteriores, en la última etapa creativa del arquitecto gallego, volvemos a encontrar la dimensión utópica de unos imposibles proyectos de transformación urbana para Madrid y para Vigo. Ahí tenemos el de la Puerta del Sol, que recuperaban la añoranza precisamente a aquel lejano plan de Chicago, aquel intento de conceder un orden y unos valores a las nuevas gramáticas de la metrópolis. Pero el Titanic ya había naufragado. Termino. Al comenzar este discurso, me acompañaba siempre una inquietante frase que leí de Martin Heidegger y que está recogido en su Was heißt denken, en interrogación, ¿qué es pensar? Y la frase es: el inicio se oculta en el comienzo. Ahora caigo en la cuenta de que lo que se oculta en este relato es aquella impresión juvenil que me produjo la primera visión de la película El manantial, el filme dirigido por Kim Victor con el guión de Ayn Rand, la autora de la novela en la que se basa. Allí, Gary Cooper, el actor que simula ser una recreación de Wright, recibe como herencia teórica la frase de su moribundo maestro y protector, un supuesto Louis Sullivan: la forma sigue a la función. Una sentencia simplificada cuya complejidad comprendería mucho más tarde y desde luego al margen de la película. Más me sorprendió por aquel entonces, cuando los jóvenes arquitectos de mi época creíamos en la función social de la arquitectura, aquel discurso final en que el falso Wright justificaba su decisión de haber destruido la obra, modificada sin su consentimiento por la presión de unos poderes económicos que se arrogaban la voluntad colectiva. Ahora ya sé que aquel discurso solo lo podría haber pronunciado Sullivan, inmerso en la ideología de aquel Transcendental Club, donde se reivindicaba el derecho individual a la creación, la que correspondía y se fundamentaba en la defensa de un individualismo democrático. Muchas gracias. Muchas gracias, señor académico. Enhorabuena. Es verdaderamente emocionante el oír hablar de arquitectura, pero al tiempo de poesía, de pensamiento, de armonía. Es decir, poder establecer sobre la arquitectura una mirada de tan amplio espectro y de tanta calidad como la que el nuevo académico nos ha traído. Le corresponde ahora a don Javier Bonet Burquís dar respuesta y bienvenida al nuevo académico, y le pregunto si va a hacerlo sentado o de pie. De pie, muy bien. Pues suyo es el micrófono. Buenas tardes. Señor presidente de la Academia, señoras y señores académicos, distinguido público. El hecho de que Juan Miguel Hernández León haya ingresado hoy en nuestra Academia se nos presenta como un ofrecimiento, un poner a nuestra disposición para compartir y aprender lo que significa una obra y un pensar entregados al arte y a la arquitectura. Su trayectoria debe entenderse como un campo metodológico,
cuyo movimiento constitutivo sería la travesía o el viaje, un amplio recorrido por la experiencia del límite de las reglas y de las cosas. Un recorrido que, por definición, intenta siempre situarse detrás del límite de la doxa, siempre paradójico, y que está basado en el trabajo, en una producción que se mantiene a lo largo del espacio y el tiempo. Juan Miguel Hernández León, como arquitecto, creador y pensador, ha fraguado su inteligencia y su libertad gracias a un minucioso proceso de autoconstrucción, dirigiendo su motivación, eligiendo su propia memoria, lo que va a ser su paisaje interior, que será también el paisaje exterior que podrá él mismo divisar. Pero sobre todo, como yo creador, ha potenciado su mirada, edificado su memoria, una memoria que reconducirá a su vez la dirección de esa mirada. Como creador no se ha conformado con aguardar un estímulo, sino que lo ha buscado y ha construido su destino. Destino que comienza a construirse desde la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, de la que fue director desde 1999 hasta 2008. Comenzó en 1976 siendo en ella profesor de estética, obteniendo el doctorado en arquitectura en 1982, llegando a ser catedrático de composición arquitectónica y siendo catedrático emérito desde 2015. Esa escuela donde muchos intentábamos aprender el arte de la arquitectura con mayúscula, aquel derivado del saber renacentista, acercarnos a él a través del conjunto inigualable de maestros que allí enseñaban, como Víctor Dors, Rafael Moneo, Sáenz de Oíza, Juan Daniel Fullaondo, Javier Carvajal, Juan Navarro Valdevej, Javier Seguí y el mismo Juan Miguel Hernández León, y tantos otros. Esa escuela donde Juan Miguel demostró tener una incansable pasión por los infinitos puntos de vista de la arquitectura y en la que enseñaba a sus alumnos, como quería Platón, a dirigir la vista hacia lo alto, a abrir los ojos, a dirigir los sentidos al fondo de las cosas. Desde la composición arquitectónica, entendida como un campo de conocimiento capaz de interpretar, desvelar cuánto de pasado hay en el presente y cuánto de futuro augura la obra de arquitectura. Desde esa composición a la que corresponde el plano del arte, el conjunto de experiencias de los valores sensibles, pero también desde el plano de referencia de la ciencia y desde el plano de inmanencia de la filosofía, los tres planos que actúan sobre las fuerzas que componen el mundo, según Gilles Deleuze. Como investigador, creador, Juan Miguel Hernández León tiene la capacidad de utilizar información incompleta o ambigua, siendo propio del proceso creador el detectar pautas complejas en ella, moviéndose como un detective, indagando en afinidades sospechosas, como en su discurso de hoy, convirtiéndose en una suerte de nómada intelectual, siempre buscando, dirigido por un proyecto informulado, conscientemente o no, o por un amplio proyecto vital que no es más ni menos que el resonar de las cosas en el sistema de sus preferencias. Pero todo este esfuerzo de búsqueda implica una tenacidad urdida, una constancia mantenida, una operación vital, expuesta al viento de lo abierto, que diría Rilke, al azar y al accidente, prolongada por el afán de una subjetividad que quiere ampliar su libertad, sus dominios, su paisaje interior. Para su mirada creadora, los estímulos son un pretexto donde poder leer el propio texto, convirtiéndose en una búsqueda dirigida por un proyecto. Ante el encanto de lo importante, elegir una línea de investigación es oír la llamada de lo sugerente, y como decía Conan Doyle en boca de su personaje Sherlock Holmes, solo se puede ver lo invisible si se está buscándolo. Pero sustituyamos investigar por pensar. Sustituyamos la investigación en arquitectura por la arquitectura como arte del pensamiento. Pensar desde la filosofía vitalista de Gilles Deleuze, tan querido, estudiado y explicado por Juan Miguel, significa, como él mismo ha comentado, pensar la diferencia en una superación del esquematismo dual de la metafísica tradicional. Es una operación conceptual, nos dice, de condición inmanente y fenomenológica, que se deriva de la ruptura propuesta por Nietzsche y que tiene su continuidad en pensadores como Heidegger, Foucault, Derrida y Deleuze. Un pensamiento destinado a oscilar entre el plano de la experiencia y el plano de la inmanencia y que se desliza entre las fuerzas que componen la realidad. En último extremo, Juan Miguel Hernández León nos recuerda, con Heidegger, que debemos hablar y escribir menos acerca de la técnica y pensar más acerca de su esencia, saber distinguir lo esencial de lo accidental. Desde la profundidad del pensamiento que supone su trayectoria, se divisa la construcción de una ontología de la obra de arte en el territorio de la arquitectura y del paisaje. Podríamos destacar algunos de sus libros, como Arquitectura Española Contemporánea, La Otra Modernidad, La Casa de un Solo Muro, Autenticidad y Monumento, del mito de Lázaro al de Pigmalión, o Eduardo Souto de Moura, Temas del Proyecto,
o capítulos de libros como Habitar la escultura, Arquitecturas del límite, Le Corbusier y la síntesis de las artes, Doblando el ángulo recto, Arquitectura y ciudad, la tradición moderna entre la continuidad y la ruptura, y muchos más, así como numerosísimos artículos en las mejores revistas especializadas, tales como Lotus, Casabella, Revista de Occidente, Arquitectura Viva, Arquitectura y muchas otras. Desde su incansable labor editorial, Juan Miguel Hernández León fue director fundador de la revista Pasajes de Arquitectura y Crítica, Premio Santiago Amón de la Difusión Arquitectónica, y director de Iluminaciones, Revista de Arquitectura y Pensamiento. Colabora habitualmente en diversas revistas especializadas en arquitectura y arte y fue director científico de las colecciones Textos de Arquitectura de la editorial ACAL y en la actualidad de la colección Historia del Arte y de la Arquitectura en la editorial Abada. Pertenece a distintos comités científicos de revistas indexadas. Pensando arquitectura, Juan Miguel Hernández León ha hecho en muchas ocasiones hincapié en el concepto de vacío, que va más allá del espacio. Heidegger llamó al vacío el hermano de la propiedad del lugar y antes que un defecto lo consideró signo de evidencia, recurriendo a su voz primigenia vaciar, que equivale a reunir. Así, el vacío actúa en su incorporación plástica sobre el modo de establecer los lugares, sobre aquel establecer que busca los lugares poniendo a prueba su apertura. Juan Miguel, en su obra Conjugar los vacíos, ensayos de arquitectura, despliega y reúne los significados en el ámbito del sentido genérico del discurso, estando el objeto referencial disuelto en el lenguaje, configurando los textos una manera de declarar una cierta teoría de la arquitectura. También ha sido comisario de exposiciones como Design in America, el trazado español de los Estados Unidos, que tras su inauguración en la Biblioteca Nacional de España recorrió los Estados Unidos exhibiéndose en Washington, Houston, San Antonio o Santa Bárbara, o Arqueología de la Memoria Reciente, inaugurada en Madrid y posteriormente en Tokio. Juan Miguel nunca se rinde. Como experto en artes marciales, que lo es, estudia a su oponente, que es todo aquello que merece la pena pensarse, aprovecha sus fuerzas misteriosas para ponerlas a su favor, a fin de asestar así el golpe definitivo, aquel que permite desarmar, desvelar lo que permanecía oculto en lo pensado, para después reconstruirlo y traerlo a nuestra presencia, mostrándolo a través del lenguaje. Y es que, como asegura José Luis Pardo, hay memoria y verdad en el lenguaje, pero la verdad no puede decirse en él, porque el lenguaje simplemente se muestra, la muestra. De ahí el entendimiento de la verdad como descubrimiento. Para Juan Miguel Hernández León, la esencia de los distintos ámbitos es el camino del pensamiento y recoge en su devenir los elementos necesarios y suficientes para definir las diferentes esencias del arte y de la arquitectura. En su libro Ser Paisaje busca un horizonte de apertura, una espera que dé sentido a las cosas, ese horizonte o perspectiva que define todo conocimiento. Juan Miguel nos habla de organizar el mundo según un deseo de proyecto que permita la construcción sobre el entorno de un medio de comportamiento, un sistema de significaciones que traduzca al exterior su deseo interior como sujeto. Nos habla de un proyecto de horizonte, elemento determinante en la filosofía de Husserl. Como colofón de esta obra Ser Paisaje, escribe una de sus obras más completas, Ser Arquitectura, libro en cuya presentación en Málaga hace unos meses intervino nuestra academia. Se parte de la definición de la arquitectura planteada desde el Renacimiento como arte de la edificación, cuando el concepto original de ars latino o tecne griega es elevado hacia arriba, a un arte con mayúscula, y Juan Miguel interroga, según sus mismas palabras, a una serie de testigos a lo largo de la historia, desde Agustín de Hipona, pasando por Spinoza, Bacon, Heidegger, Schopenhauer, Hegel, para saber cuál es la diferencia entre las dos. La conclusión es el encuentro inesperado con la sensación difusa y abierta que el arte con mayúscula es un hacer, siendo así su condición, como la de la belleza, un infinitivo, un hacer que nace a la preesencia, matizando la idea de Jean-Luc Nancy de que nada puede ser al mismo tiempo visible y enunciable. Juan Miguel se reencuentra así con Gilles Deleuze, quien nos dice que la esencia tal y como se manifiesta en la obra de arte es una diferencia interna, la presencia de una cualidad última que existe en la manera en que se nos aparece el mundo. Diferencia que si no existiese haría que el arte quedara como secreto interno de cada cual. Y es que, como asegura Pierre Bank, cuando nos interrogamos acerca del ser, el asunto no se concluye en la unidad de un saber. No hay discurso único sobre el ser, sino una búsqueda indefinida. Se va constituyendo el ser arquitecto en Juan Miguel Hernández León como una frontera o límite. Este límite que presiona al pensador creador, quien se alza hasta aquellas interrogaciones radicales que preguntan por el sentido o el sinsentido, apelando, como dice Eugenio Trías, a una razón fronteriza.
Como tal, debe entenderse una racionalidad que descubre su propia limitación en la imposibilidad radical de generar el dato mismo desde el cual puede levantarse como razón. Pero a la vez reconoce en ese límite el resorte que puede darle acceso, en este caso, a la esencia del arte y de la arquitectura con una gran hondura crítica. En el hacer de la arquitectura, Juan Miguel Hernández León ha destacado en diversos proyectos ganadores de concursos y galardones, como el proyecto, por ejemplo, de remodelación del eje madrileño Recoletos-Paseo del Prado, la restauración del conjunto de fortificaciones de la ciudad de Ceuta, que fue finalista del Premio Nacional de Arquitectura, o la restauración del antiguo dique del astillero de Puerto Real y su entorno, que obtuvo el Premio Waterfronts en Washington, o el proyecto y obra de reconstrucción del pabellón de la República Española para la Exposición Internacional de París del 37, realizado en 1992 en Barcelona. Entre sus obras pueden también mencionarse las del Centro Internacional de Tecnologías Avanzadas en Peñaranda de Bracamonte o el Centro de Arte Contemporáneo en Vélez, Málaga. Ha colaborado con Álvaro Sisa, Eduardo Souto de Moura o Pachi Mangado, y la referencia de su obra puede encontrarse en multitud de revistas nacionales e internacionales. Sobre esta esfera del hacer, cabe destacar uno de los últimos libros de Juan Miguel, escrito junto a su amigo, el arquitecto y premio Pritzker, Álvaro Sisa Vieira, titulado Una conversación, un precioso y fructífero diálogo entre ambos donde aparecen recuerdos y vivencias, análisis profundos y lúcidos del ejercicio de la arquitectura. No podemos olvidar el importante quehacer de Juan Miguel Hernández León en las instituciones y en la Administración, siendo el primer director general de Cultura de la Comunidad de Madrid, posteriormente director general de Bellas Artes y Archivos del Ministerio de Cultura del Reino de España, en cuyo periodo se creó el Museo Nacional de Arte Contemporáneo Reina Sofía y el Thyssen-Bornemisza, siendo en la actualidad miembro del patronato del primero. En la gestión cultural y académica ha sido miembro del Consejo Asesor de la Casa Árabe e Instituto Internacional de Estudios Árabes y del Mundo Musulmán, director e investigador principal del Grupo de Investigación Paisaje Cultural de la Universidad Politécnica de Madrid, coordinador del Clúster de Patrimonio Cultural en el Campus de Excelencia Internacional Moncloa, vocal del Consejo Nacional de Turismo, patrono de la Fundación Arquitectura y Sociedad o del Campus de Excelencia de la Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente es presidente del Círculo de Bellas Artes de Madrid. Desde allí realiza una gestión destinada, como él mismo indica, a elaborar un discurso sobre lo artístico, siendo una de las posibilidades que brinda la práctica artística el detectar síntomas, líneas de fuga en el ámbito de lo social. Si el arte ofrece virtualidades, el discurso narrativo elegido por el Círculo de Bellas Artes está en el ámbito del límite, de la ruptura, de abrir campos de libertad y de posibilidades. El hombre se encuentra proyectado en el ser, dice Heidegger, fuera de sus propios límites, en un riesgo permanente. El riesgo nos sitúa fuera de cualquier seguridad, en una situación sin cobijo. Esta es una característica del humano, esa conciencia de riesgo. Es precisamente esa conciencia la que hace encontrar la salvación. La técnica, proseguirá Heidegger, sustituirá el riesgo por la seguridad, llenando el mundo de objetos muertos que esconden, ocultan, desvirtúan el origen y el sentido de las cosas. Y el ángel rilkeano, el ángel de las elegías, es el ser que, como Juan Miguel, se ofrece como garantía para reconocer lo invisible a un nivel mucho más elevado de la realidad. Permítame que termine parafraseando ese majestuoso y célebre final de la película Blade Runner, en la que el replicante Nexus 6, diseñado como máquina perfecta, se revela contra su final programado, contra su artificiosa condición de héroe, y al tomar conciencia de ser en el tiempo, de ser para la muerte, pronuncia unas hermosas palabras de las que me permito alterar su final y que dicen así. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia. Es la hora de pensar lo esencial. Es la hora quizás también, querido Juan Miguel, de la Academia, porque no entre en ella nadie cuya obra no descanse en el pensar. Bienvenido. Ya vamos a concluir, pero la intensidad de la jornada me va a permitir hacer una ligerísima reflexión. Mientras oía al compañero don Javier Bonet, al profesor don Javier Bonet, me vino a la cabeza esa frase
de Heidegger, tan citado hoy, era natural, por otra parte, digo tan citado hoy en su carta sobre el humanismo. Contiene una frase que para mí ha sido una constante en mi vida y aún sigue siendo siempre, por un lado, vía de certezas y por otro lado, alforja de dudas. El lenguaje es la casa del ser. Yo creo que hoy hemos asistido, tanto por el nuevo académico como por el académico que le ha dado contestación, a un verdadero ejercicio de utilización condensada del lenguaje. Y por eso entiendo que han sido capaces de llevarnos a un estadio del espíritu, a un plano de comprensión de todo de lo que han hablado desde una perspectiva plural y al mismo tiempo unitaria. El próximo libro del profesor nuevo académico se llamará Ser Arte. Insisto, es ser condensado. Luego quiero dar las gracias por su asistencia a los compañeros y amigos que han venido desde Madrid para acompañar a Juan Miguel. Eso implica, o mejor dicho, de ello podemos deducir que no solamente nuestro nuevo académico cultiva el conocimiento, sino que también, y quizá eso sea aún más bello, cultiva la amistad. Y por último, decirles que desde su generosidad ha tenido a bien imprimir el discurso y en un muy bello opúsculo lo tienen ustedes a su disposición con una petición que se reitera siempre que eso ocurre aquí. Por favor, 1 por persona y si pueden, 1 por pareja. A todos, muchísimas gracias y, en fin, aquí se viene también a aprender y hoy ha sido un día extraordinario para ello. Muchas gracias, Juan Miguel, muchas gracias, Javier, y a todos ustedes.